Continuando con esta primera serie de temas, siempre a la luz de la palabra, hablaré de los grupos que componen el ejército del enemigo. Pero antes de detallar sus componentes, voy a recordar tres luchas constantes que tenemos como hijos de Dios. La primera es la lucha interna, que se refleja en la carne. De acuerdo a Santiago 1:14, dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Por lo tanto, esta pugna interna entre la vieja naturaleza pecaminosa del ser humano y el espíritu combaten permanentemente. En segundo lugar, la lucha que también es constante es con el mundo. Leo primera de Juan 2:15-16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, al estar inserto en este mundo, la atracción hacia él es siempre permanente a través de los medios de comunicación. Y por supuesto el escenario donde nosotros nos desenvolvemos es continuo. Por lo tanto, es una lucha permanente. Y finalmente, la última lucha, que también es periódica, es con el diablo y su ejército. Leo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, voy a detallar esta última parte en el siguiente estudio. Para una mejor ilustración, los agruparé de la siguiente manera. Tenemos amigos invisibles y visibles. Y dentro del grupo de los visibles están los que están en forma voluntaria y los que están en forma involuntaria. Entonces en estos cuatro grupos partiré con el grupo 1, el mundo espiritual. Por esto vamos a identificar primeramente a su líder. Lo vemos en Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí tenemos al que lidera el ejército, el diablo. El mundo invisible, por supuesto, no opera solo, sino por el contrario es una estructura operativa. La vemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí existe un grupo de demonios, espíritus, que operan en forma jerárquica en diferentes estratos en este mundo, principado, potestades, gobernador. En este último punto quiero detallar en las huestes espirituales lo señalado en el libro de Marcos, el relato del endemoniado de Gadareno, quien era un hombre que vivía en el cementerio y a pesar de las que lo ataban con grillete y cadena, lo rompía con facilidad. Al ver al Señor Jesús cuando pasaba por ahí, ocurre el siguiente relato, en Marcos 5:6 y 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, endemoniado, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, le decía al Señor Jesús. Y le preguntó al Señor Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta
porque deseaba que supiéramos un detalle. La pregunta le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión. ¿Por qué? Porque al hacer una comparación con las legiones romanas de aquel entonces, esto era integrado entre 6.000 a 6.300 soldados, lo que demuestra que la cantidad de espíritu inmundo que tenía esta persona era enorme. En definitiva, aquí tenemos un grupo de espíritus inmundos y demonios que están dando vuelta alrededor de este mundo. Aquí tenemos el primer grupo, los invisibles, que le he llamado, que son los grupos que operan en forma oculta. En este segundo grupo están que compone el ejército del enemigo, son las personas que están activas en el mundo de las tinieblas, que van de alguna manera al frente a pelear, pero no directo con el cristiano, porque no van ellos, sino van espíritus que ellos invocan. Aquí vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aquí tenemos una lista de adivinos, agoreros, hechiceros, medium, aquellos que consultan a los muertos. Todo esto es abominación ante Dios. Sacarse la suerte, consultar los magos, los hechiceros, tratar de ver el futuro. Todo esto es abominación ante Dios. Es obvio, ¿cierto?, que este grupo de personas operan en contra de Dios. El mundo del ocultismo, el satanismo inclusive, están relacionados con esta área y por supuesto no es de Dios. Hay un relato, continuando, en Primera de Reyes 18, que involucra al profeta Elías. Ocurrió esto mientras gobernaba Acab, el rey Acab, y Jezabel, dos personajes terribles. Jezabel, por ejemplo, había mandado matar a todos los profetas de Dios. Y Dios envió al profeta Elías para que encarara a estos malvados, al rey y a Jezabel. Y se juntaron todo el pueblo en un monte, y Elías dijo lo siguiente. Está en Primera Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Qué sucedió? Armaron cuenta la historia, ¿cierto? Armaron dos lugares para sacrificar animales y debían prender fuego solamente a través de invocar a Dios. El relato dice que finalmente solamente Elías, por supuesto, lo hizo. Consumió inclusive hasta las piedras. Y por supuesto, finalmente los profetas de Baal fueron degollados, dice la historia. ¿Qué tenemos acá? Falsos profetas de dioses falsos. Hasta el día de hoy existen. Este es otro grupo de enemigos, que son religiones donde tienen a profetas falsos que están dando vuelta hasta el día de hoy. En este segundo grupo, ¿cierto?, son enemigos de Dios directo. No son ambiguos, sino son directos. Vamos al tercer grupo. El tercer grupo, le he llamado los más peligrosos, son los que están al interior de las iglesias. Y leo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Repito, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas,
pero por dentro, ¿cierto?, son lobos rapaces. Aquí tenemos falsos profetas. Estos son los más dañinos, ya que están al interior de las iglesias. Solamente ofrecen prosperidad, profetizan bienestar, inclusive no consideran, por supuesto, el pecado ni la santidad. Son los más dañinos porque cambian el foco de atención. También tenemos otro grupo, como dice Mateo 24, 4, 5, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En este grupo tenemos, por supuesto, a los falsos cristos. Este grupo también es peligroso, ya que la palabra de Dios nos dice claramente que son falsos cristos. Y de acuerdo a la información existente hasta el día de hoy, en el mundo existen hoy 5 que dicen ser Cristo. El punto no es grave, pero es más grave porque tiene seguidores, quienes, como dice la palabra, fueron engañados. Y esto están saliendo al interior de las iglesias. Otro grupo lo vemos en Mateo 7:22, estamos en los grupos más peligrosos. Y leo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí tenemos a la falsa doctrina. Aquí emergen estas falsas doctrinas que ponen la atención en las personas y, por supuesto, no en Dios. Le otorgan un nivel superior de espiritualidad. Es tanto que estas falsas doctrinas señalan que solo en esa denominación tienen la verdad, y por supuesto fuera de ella está la perdición. Generalmente estas doctrinas hacen show, espectáculos, hacen circo, simplemente para entretener al cristiano. Aquí vemos la apostasía, vemos herejía, vemos falsa enseñanza, vemos engaño, en donde muchas veces predomina el título espiritual. No sé si se ha dado cuenta, por lo que en estos últimos siglos está repleto de apóstoles, profetas. Importante que solamente a través de su fruto nosotros lo vamos a conocer. Y lo más delicado es que estas falsas doctrinas no valoran el sacrificio de Cristo. Así las vamos a identificar, porque no valoran el sacrificio de Cristo, ponen el foco de atención en otras cosas más que en el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pidamos a Dios, hermano, mucho discernimiento en este punto. Y finalmente, tenemos en el libro de Timoteo 4:14 otro grupo que donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, le está dando en la segunda carta de Timoteo, algunos consejos, algunas indicaciones, y le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es claro que aquí tenemos a hermanos que están al interior de la iglesia, que son usados, ¿cierto?, por el enemigo, en algunos casos, inclusive sin saberlo. Y son llamados al interior de la iglesia, ¿cierto?, como dice la palabra, en el caso de Alejandro el calderero, que ha causado muchos males. Y le dice a Timoteo, el apóstol Pablo: guárdate tú también de él. Estos están al interior de las iglesias. Leo finalmente el último grupo, aquellos que son usados por el diablo, inclusive sin saberlo. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Según de Timoteo 2:25-26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos
a voluntad de Él. Aquí tenemos simplemente a los inconversos. Aquí vemos personas que no creen en Dios y que por ende son, sin saberlo algunas veces, hacen la voluntad del diablo. Otras personas que también se transforman en enemigos de Dios, en algunos casos sin saberlo. Otro ejemplo, y el último, es de los no creyentes, que obstaculizan, ¿cierto?, los planes de Dios, y lo encontramos en Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Estas personas, Sanbalat y Tobías, son líderes no creyentes. Sanbalat era un líder oficial del imperio de aquel entonces, y Tobías era gobernador, ¿cierto? Era un gobernador poderoso. Ambos se opusieron persistentemente a Nehemías. Y hoy en día también tenemos muchos políticos, autoridades, que dificultan. Inclusive cualquier persona que quiera realizar algún proyecto, idea o actividad relacionada con el Evangelio, encontrará muchos obstáculos, simplemente porque son usados por el enemigo. Aquí hemos visto los 4 grupos que componen el ejército. Alguien podrá decir: bueno, yo no creo, no puedo componer, no soy parte del ejército del enemigo. Bueno, la palabra lo dice. El punto que leí anteriormente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Simplemente, no, pero yo no creo en el diablo, no, porque solamente que hay 2 caminos que le hemos explicado: o estás en los caminos de Dios, o estás en los caminos del diablo. En resumen, si pudiéramos sintetizar, los componentes del ejército invisible tenemos por un lado a Satanás, los principados, las potestades, estos gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales y todo el conjunto de espíritus inmundos que están en este mundo. Estos son el lado invisible de este ejército. Tenemos por otro lado el componente del ejército visible, que son los enemigos de Dios propiamente tal. Que aquí tenemos a los adivinos, agoreros, sortílegos, que son un tipo de hechicero. Alguien podrá decir: bueno, es que los hechiceros no existen, los medium, los que hacen consulta a los muertos, bueno, son abominación ante Dios. Los falsos profetas de otras religiones, falsos profetas cristianos, falsos cristos, falsas doctrinas. Todo esto está en contra la palabra de Dios directamente. Y el último grupo son aquellos que lo componen, también visibles, pero son en alguna ocasión involuntarios. Aquí tenemos, comillas, los hermanos al interior de la iglesia que, hace sin saberlo, obstaculizan y dificultan el andar del evangelio. Los inconversos, por sí solos, sin saberlos, también ellos son un obstáculo. Y por qué no decir los líderes no creyentes, que son aquellos que tienen el poder en su mano, el poder otorgado en este momento en la tierra, pero usan en contra de los cristianos. Las conclusiones de este estudio son muy claras. Por un lado, los niveles de ataque del enemigo son varios. Tenemos uno a nivel personal, otro a nivel familiar, a nivel país. También tenemos, al estudio que hemos realizado, que el acusador ocupa todo lo que está a su alcance para hostigar al Hijo de Dios. Los ataques son, por un lado, invisibles, actúan en silencio, y otros son a través de personas que obstaculizan el Evangelio. Y finalmente, debemos estar muy atentos, ya que también atacan desde el interior de las iglesias, ya sea con hermanos débiles en la fe o líderes que son usados
por el diablo. No olvidar que nosotros los cristianos pertenecemos a un gran ejército del Dios Todopoderoso. La próxima cápsula hablaré de las armas que tenemos los cristianos para enfrentar a este ejército. Pero no quiero terminar sin antes leer dos textos bíblicos en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya que el Señor Jesucristo ya venció al enemigo. El enemigo está derrotado y nosotros pertenecemos al ejército del Dios Todopoderoso. En Salmo 91 voy a leer del 1 al 7. El que habita el abrigo del Altísimo. Esto es clave. El que habita el abrigo del Altísimo. Eso quiere decir el que está en comunión con Dios. El que habita, el que vive apegado a la palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo. Es la clave de este versículo. Y nos dice, el Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén.